Hola, ¿cómo están? Gracias por acercarse a este espacio particular para poder eh, ejercitar la resiliencia ante un intenso dolor interno. Eh, Nos vemos aquí abocados a escuchar primero antes que hablar, porque la persona que pasa por un dolor muy intenso, busca que le escuchen antes a que le digan qué hacer. Quiero comentar esto como introducción porque eh, aquí es, aquí este espacio no es un espacio para las recetas, no es una consulta clínica, no hay espacio para los trastornos, este no es espacio para ningún tipo de diagnóstico. Es la experiencia de una persona que ha pasado bastantísimos años en malestar emocional, psiquiátrico, en ataques de pánico, delirios, en cosas demasiado fuertes que yo ya no sabía qué hacer con mi vida. eh, con miedo a que retorne todo eso. Y en medio de toda esa situación que ya de por sí parece dolorosa, se volvió mucho más trágica cuando tuve más dificultades económicas, no pude acabar la universidad, se murió mi papá de cáncer de colon. Entonces yo no tenía formación, tenía un arraigado un problema interno demasiado fuerte, sin costo de oportunidad, y he pasado por muchos momentos de estados de conflictuación en los que me parecen, un día me parece 10 años. Cuando he estado en estos momentos, en estos estados de conflictuación, de dificultad, una hora puede ser como 5 días, no sé. Es increíble. El tiempo, aparte de ser relativo, ¿no? Como una dimensión, aparte de las tres espaciales, ¿no? También es relativo en el sentido de cómo nuestras neuronas, tanto las neuronas de la glía, que son las que conforman el cerebro, como las neuronas del resto del sistema nervioso, eh, captan relativamente también el tiempo. Hoy estoy aquí muy brevemente, estos espacios serán cortos, eh, para ver qué se puede hacer, qué dentro de lo que es posible hacer, qué es lo que se puede hacer cuando de pronto, voy a contar yo, voy a hablar por mí mismo. No me gusta ese defecto que tenemos las personas, justamente de decir eso, ¿no? Es que las personas son malas, es que las personas somos así, es que las personas son así, pero, o sea, ¿de qué persona estás hablando? Yo he aprendido a hablar por mí, entonces si cuento sobre mí, sobre mi experiencia, y aquí las fórmulas, las recetas no sirven. Puede ser que algo de lo que diga
a alguna persona le mueva un poco el sentido, el sentir, y pueda tener alguna inquietud, y yo podría sugerir alguna idea o orientar en algo, pero más nada, nada de aquí no hay espacio para las recetas, para las fórmulas únicas, para las verdades absolutas, para los partidos políticos únicos, verdaderos, para las dictaduras o pensamientos únicos. Aquí estamos más para la perspectiva, para la transvaloración de los valores, para la poesía, para el error más que el acierto. Y bueno, cuando estoy, cuando he estado en un ataque de pánico, he percibido cosas particulares. Es como lo que solía decir René Descartes. René Descartes pensaba que Dios no era 100% bueno. Hasta esa fecha se pensaba ese tipo de cosas, ¿no? Él pensaba, ¿y qué tal si es en un porcentaje malvado? Podría engañarme. Entonces, ¿cómo sé que todo lo que siento es real? ¿Cómo sé que este mundo es real? Algo similar vemos, por ejemplo, en el libro de la República, de Platón, que plantea justamente qué tal si es que unas personas están en una cueva engañadas y solo ven sombras y piensan que eso es la realidad. ¿Qué tal si uno escapa y ve la luz? Luego regresa a intentar decirles que ese mundo en esa cueva no es la verdad, sino que afuera hay un mundo. Y bueno, acaban por matarle porque no le creen. ¿Por qué hablo de todo esto? Y a la vez hablo del pánico. Porque cuando se suscita en mi cuerpo, cuando se suscitó en mi cuerpo un ataque de pánico, el sistema nervioso se desequilibra. Las catecolaminas, que son por ejemplo la epinefrina, es decir, la adrenalina, el cortisol, todo este tipo de hormonas desatan reacciones en el cuerpo y por prolongado tiempo puede afectar, porque incluso una persona que cae en este estado luego no puede dormir, y si la persona no duerme no se restituye, las neuronas no se desintoxican, no descansan, entonces la persona con el tiempo va deteriorándose. Y estados prolongados de estrés, estados prolongados de no dormir, aumentan la probabilidad de adquirir un desequilibrio de su psique. Entonces, y tienden más a que caigan en delirios, en un estado esquizoide. Entonces hay que controlar, hay que apagar a veces a algunas personas del cerebro. Bueno, eso ya va en la vía de la clínica, ¿no? Eso no me corresponde a mí, no es lo que yo soy. Yo solo soy un coach, un entrenador. No me gustan mucho los anglicismos. No, es que no me gusta el inglés, pero me parece muy poco original como suena en un ambiente hispano un anglicismo solo porque estamos haciendo un copy-paste literal o otro anglicismo de una cultura dominante en lugar de procurar crear nuestros propios vehículos del pensamiento. Pero bueno, entonces cuando el sistema nervioso se desequilibra es engañoso. Es como que un Dios malo justamente viene
y comienza a engañarme, me comienza a decir que esta realidad no es la verdad y me comienza a dar falsas sensaciones, como asfixia, como un infarto, como un vértigo, el vértigo que se mueve el piso y me caigo, como un aquí me voy a desmayar. El truco, el tip es no devolver la plática a los pensamientos que traen la duda. ¿Qué me estará pasando? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me puse así? ¿Estaré acaso enfermo? ¿Estaré mal? A esos pensamientos, esa es la trampa. Esa es, digamos, la aguja, perdón, el aguijón. Porque si yo, yo muchas veces caí en la trampa de responder y eso lo que aumenta es, entonces tienes cáncer. Entonces esa persona nunca más te va a querer. Y cosas así, sí. Yo me ponía a responder a las sensaciones que me agobiaban. Entonces no vas a regresar a la casa, te vas a caer, te van a secuestrar, te van a sacar los órganos. Y de hecho, en ese estado donde se manifiesta un estado muy paranoide, lo que normalmente nos suena como muy absurdo, o sea, se siente como real. Solo quien pasa por ese estado lo entiende. O sea, todo parece, incluso, o sea, un estado de psicosis es, es increíble. Pero no patologicemos. Cuando yo hablo de psicosis no lo hablo como una categoría patologizante, lo hablo como un estado, un transitar, una forma como el sujeto ha logrado hacer algo de su malestar al estar inserto en la cultura, al vivir en esta sociedad, al tener incomodidades, al tener ciertos privilegios, al tener cierto estatus y al mismo tiempo cierta desigualdad. Es como un proceso, una transición, más que algo patológico. Porque hay mucha lógica dentro de la psicosis, hay mucha lógica dentro de una manifestación psicótica. Y obviamente no todo es palabra, no todo es escucha. Hay un espacio también para el medicamento, hay un espacio para el mindfulness, hay diferentes técnicas, hay diferentes aportes, ¿no? La psicología aplicada toma esos aportes específicos más útiles de cada disciplina, corriente psicológica. Bueno, como digo, yo no soy psicólogo, yo no entro en eso. Yo soy entrenador de resiliencia ante un gran dolor interno, ante una enfermedad psiquiátrica, psicológica muy fuerte. Y la idea es no responder. Y al principio es casi imposible porque es demasiado fuerte. Es increíblemente fuerte. Por eso es necesario en esa etapa que poder tener resistencia psiquiátrica, que te receten un potenciador de un neurotransmisor que se llama GABA, es GABBA, GABA. ¿Por qué GABA? Porque bueno, como todo neurotransmisor tiene su función, así como la acetilcolina
prende el cerebro, ayuda a la memoria. Asimismo, el GABA, la GABA, inhibe la acción cerebral, apaga el cerebro. Es neuroanalgésico, desexcita las neuronas. Incluso, por ejemplo, medicamentos potenciadores de la GABA, estamos hablando, por ejemplo, de las benzodiazepinas, o estamos hablando de los barbitúricos, aunque los barbitúricos son mucho más potentes que las benzodiazepinas, son más antiguos y son muchísimo más fuertes. Y hay un peligro de dependencia física mucho más concentrado. E incluso hay un desarrollo incluso de la guerra respecto a este tipo de medicamentos, los barbitúricos, porque se les daba a los soldados de las trincheras básicamente para que se desinhiban y no sientan agotamiento, cansancio y salgan a la pelea y hagan horrores y así. Incluso el psiquiatra de Hitler también le tenía con barbitúricos para que soporte. Incluso ya tuvo Parkinson, me parece, Hitler. Pero bueno, entonces se necesita eso para que sea un poco más soportable. Como dice Freud, ¿no? No se puede prescindir de la muleta. O sea, la intoxicación es una de las formas como el ser humano ha podido resistir el malestar, tanto de su propio cuerpo como de la naturaleza, como de la sociedad. Y en esa medida, acompañar con una medicina, no responder a esos pensamientos que traen dudas de si estoy enfermo, de si no lo estoy. Quedarse quieto es lo más importante. No creer, no creer lo que el sistema nervioso me está diciendo. Mantener la calma con el tiempo estos procesos de la psique son largos, demora su tiempo. Con entrenamiento, ustedes con el tiempo van a aprender a entender mejor su cuerpo y van a ver cómo se desamortigua, cómo se desatranca, así. Van a sentir cómo de pronto se les suaviza la cabeza y cada vez van a ser expertos y maestros en eso. Eso es básicamente cómo se puede superar, como yo he superado un ataque de pánico. Si tú has tenido, estás teniendo, intenta hacer estas sugerencias. Si es que de pronto tu malestar, esos ataques, no responden estas sugerencias, ¿verdad? No ayudan estas sugerencias, cuéntame más o menos cómo es el devenir de esto, de este malestar. Puedes contarme para ir entendiendo por dónde va, porque no se puede desenredar un nudo que no se conoce. Aquí siempre traemos a colación a lo que dice Nietzsche, ¿no? En el ocaso de los ídolos, o cómo filosofar a martillazos. Lo que hace falta en la educación es aprender a ver, aprender a dejar que el ojo se pose sobre los fenómenos sociales, culturales, físicos, de toda índole, que aprender a pensar con lógica, a la vez con deseo, aprender a sentir, aprender a conceptualizar, aprender a pensar, aprender a hablar,
aprender a bailar con la pluma, aprender a escribir, aprender a hablar. A todo eso se tiene que aprender. Es un proceso epistemológico de reentrenamiento. Es una metaepistemología, es decir, cuando la epistemología de pronto un día dice, voy a verme a mí misma, autopoéticamente, me voy a ver a mí misma y voy a replantear mi propio método para complejizarme y adaptarme a a las dificultades contemporáneas, a la complejidad contemporánea. Entonces, hay que replantear qué es válido, qué no, qué se considera conocimiento válido, si solo la filosofía lo es, si la filosofía no lo es, si solo la ciencia lo es. Pero bueno, no voy a hacer más largo el video. Obviamente quien se siente conectado se ha de sentir interesado. Yo ofrezco sesiones de 1 hora de entrenamiento en el que uso lógica abductiva, que es la lógica que usan los detectives. También uso asociación libre, que es una técnica que logra poder encontrar relaciones entre deslices del hablante, de quien habla, para encontrar qué es lo que está causando y aún no es consciente y qué causa ese malestar. Yo soy un entrenador que te ayuda simplemente a soportar ese duro malestar interno por el que pasas mientras vas a tu psicólogo, a tu psiquiatra. Como digo, yo no soy psicólogo. Yo lo que hago es que puedas equilibrar. Me gusta un poco esta idea de Freud de la economía de las pasiones, ¿no? Freud tenía un background en ciencias y él veía que obviamente tenía la física estadística, la entropía, la termodinámica, la homeostasis, el paradigma de los sistemas de von Bertalanffy en el área de la biología, porque el paradigma de sistemas nació en la biología. Entonces, Freud tenía un background de todo eso, y él también veía como que, así como un carro, el motor de la batería y el motor necesitan agua para equilibrar y que no se funda el motor. El sujeto también necesita una homeostasis, es decir, un equilibrio interno, un equilibrio podríamos llamar térmico, pero no hablamos de temperatura en sentido físico, sino de temperatura en el sentido libidinal, ¿no? El lief, esto que es el deseo, pero no es un deseo sexual únicamente, o sea, es dentro de toda la experiencia humana. Eso es algo que aún las personas no comprenden. Y los típicos chistes en contra del psicoanálisis también estúpidos, pero bueno, como digo, yo no soy psicólogo, tampoco me voy a poner a defender cosas, simplemente doy mis puntos de vista. Busquen grupos de apoyo. Nosotros tenemos un grupo de apoyo, me pueden dejar un comentario si quieren ingresar. Y también, como digo, yo soy entrenador para tolerar dolor interno muy fuerte. Doy herramientas, formas, mientras tú sigues y como tratamiento coadyuvante, mientras sigues el tratamiento con el psicólogo y el psiquiatra. Y yo por cada sesión puedes tomarla cuando quieras, o sea, convenimos la hora y puede ser en la noche, en la mañana, depende cuando se pueda.
y estoy cobrando $4 por cada sesión. Si es que hay una persona que tiene dificultades económicas, puedo dar varias citas gratuitas y posteriormente incluso poder hacer algún descuento. Pero $4 es bastante conveniente para la economía de la mayoría de personas que al menos conozco, que quizá sin juzgar, ¿no? Pero muchas veces el fin de semana tiene para sacar para las bielitas. Entonces, qué mejor que empezar a ver el mundo interno y replantearlo antes que externamente drogarme, ahorrarme el trabajo de mejorar internamente, porque la tendencia al ahorro es la neurosis. O sea, si te ahorras y estás con la pastillita que te calma, la cerveza que te hace olvidar, vas a aumentar tu cantidad de neurosis, de confusión, de ambigüedad, de desesperación, en lugar de mejorarla. Así que bueno, Alex Rafael Almeida Orellana, entrenador de resiliencia mental ante problemas psicológicos y psiquiátricos, a sus órdenes. He dejado mis tarjetas de contacto en mis redes sociales. Si no, me dejan un comentario en, acá aquí abajo. Si no, me escriben por interno. Y igual ya voy a dejar mis contactos y todas mis redes me pueden seguir. También estoy promoviendo el Partido Pirata, que es una cultura abierta, conocimiento abierto, es procurar el pro común, tener elementos comunes tecnológicos que nos ayuden a la supervivencia de la vida antes que el capital. Esto es todo un gran proyecto, así que invitados, muchas gracias.